La geopolítica básicamente es cómo la geografía humana se relaciona con la geografía física y cómo estos dos vínculos, geografía humana y geografía física, guardan relación con la política y las relaciones internacionales. Esto es el método de estudio de la política exterior para entender y explicar el predecir básicamente el comportamiento político de los estados frente a las relaciones internacionales, a través de las variables geográficas. En este caso tenemos por un lado los estados, por otro lado la política internacional. Exacto, y sí. Dentro de esto vinculado a los espacios geográficos y sus intereses económicos, políticos y territoriales dentro de estos estados. La palabra geopolítica, para iniciar, fue acuñada por un general alemán del ejército prusiano llamado Karl Weizsäcker, quien en 1905 inicia un estudio sobre los espacios geográficos y sus impactos económicos, básicamente su impacto político, en cuanto a la extensión de fronteras y la explotación de sus recursos naturales. Este general, Hausford, se basa en la teoría de Malthus. La teoría de Malthus, objetivamente, lo que manifiesta es cómo se explota por cantidad de habitantes cuánto territorio necesitan los estados para mantener alimentados a esa cantidad determinada o a esa densidad de población determinada, ¿no? Sobre la base de esa teoría, él inicia un estudio donde dice que cada país, conforme a su dimensión geográfica, puede producir tantas toneladas de trigo, tantas toneladas de lo que conocemos hoy como los commodities internacionales, que los mismos deben garantizar la provisión para el mercado interno y deben garantizar un porcentaje para la exportación de ese estado y mantener, digamos, una balanza comercial favorable para el estado que lo está explotando. Básicamente es eso, y de ahí nace una serie de razonamientos que se inician a partir de esta teoría de la geopolítica en 1905. Después, como concepto, las relaciones internacionales a lo largo del siglo XX, y particularmente al finalizar los dos conflictos más importantes del siglo XX, que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se da a conocer la teoría de Erland por el señor Alfred Mackinder, quien de alguna manera, llevando adelante una serie de estudios, determina que el mundo está dividido por zonas geográficas. Mackinder dice, bueno, el mundo tiene distintas zonas geográficas, cada zona geográfica tiene una importancia económica, cada zona económica tiene una importancia estratégica, y a su vez esa importancia estratégica hace que la geopolítica tenga un interés político sobre los determinados estados que gobiernan esas zonas económicas, ¿no? Sí. Esos territorios. Entonces, lo que Mackinder dice es que primero había que consolidar el factor político de los estados que tenían consolidados esos territorios, y sobre la base de eso generar, a través de las relaciones internacionales, un conjunto de decisiones que lleven a los países a tener una dinámica comercial que garantice sus intereses económicos. Esto él lo denomina área pivote o Erland, ¿no? Lo que es básicamente el dominio de un control hegemónico sobre estas zonas económicas exclusivas. Entonces, sostiene conceptualmente que es un territorio clave, no solo para la posición geoestratégica, sino también para el dominio de los recursos naturales. De ahí nace las cuestiones propias históricas que tiene la geopolítica, que se remontan obviamente a la lucha de los imperios, ¿no? Ya los mongoles con Gengis Khan tenían el interés particular de la consolidación territorial, ¿no? La consolidación de espacios territoriales era lo que le garantizaba a estos imperios la hegemonía y el control de estos territorios frente a potenciales enemigos, pero particularmente para establecer sus intereses económicos, su cultura y su idioma. Así fue como se enfrentaron desde el siglo XIII los mongoles
contra los chinos, se enfrentaron contra los musulmanes, y así se fue dando una lucha hasta fines del siglo XV. ¿Por qué? Porque entre el siglo XIV y el siglo XV hay una transición de la edad medieval a la modernidad, donde surgen tres potencias puntuales que van a empezar a dominar el mundo a partir de su consolidación estratégica, que son Francia, España e Inglaterra. Estos tres países llevarían adelante una serie de campañas de ultramar. Hay un viejo dicho que dice: la primera geopolítica de invasión territorial fue a caballo, la segunda y la más importante fue a través de los barcos, consolidando océanos y consolidando territorios de ultramar. Es así donde compiten estas naciones durante todo el siglo, hasta llegar al siglo XVIII y el siglo XIX, donde se dan los principales enfrentamientos y las luchas por mantener y consolidados estos territorios con intereses económicos exclusivos. De hecho, el descubrimiento de América en 1492 representa un principio un antes y un después en cuanto al análisis de la geopolítica en cuanto a la historia. Si bien en ese momento no se conocía la geopolítica como tal, sino que se conoce a partir del 1905, y cobra relevancia la geopolítica a partir de la década del 70, ¿no? Con los enfrentamientos que tenían la Unión Soviética y Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría por la consolidación de territorios. Si bien ambas potencias no se enfrentaron militarmente en un teatro de operaciones determinado, sino que contribuyeron a sus aliados, ambas naciones tienen dos, no sé si denominarlo derrotas geopolíticas, pero sí un duro traspié, que fue sin duda el retiro de las tropas de Vietnam después de la caída de Saigón, de la embajada de los Estados Unidos en Saigón en 1975, como la retirada de los rusos de Afganistán, ¿no? Tal cual lo vimos hoy en una de las efemérides, que se retiran de Afganistán después de 5 años de lucha de haber invadido en 1979. Es decir, las dos potencias más hegemónicas del mundo tienen un duro traspié en sus objetivos geopolíticos. De esta manera, el hecho geopolítico más significativo, creo yo, de la historia fue la derrota en Granada de la dominación musulmana, hecho llevado adelante por Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, quienes logran vencer a la invasión musulmana y de esta manera logran consolidar, digamos, los valores occidentales y cristianos para lo que sería hoy la Europa que conocemos actualmente, ¿no? Esto también es uno de los principios que de alguna manera establece un antes y un después en el análisis de la geopolítica como ciencia y particularmente con su objeto de estudio. Bien, dicho esto, ahora vamos a la guerra de Ucrania, uno de los hechos más analizados en la actualidad, pero de alguna manera nos lleva al pasado, ¿no? Nadie se imaginaba que Rusia llevaría adelante una invasión a un territorio extranjero como Ucrania, y tan vasto, como lo hizo Napoleón o como lo hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial y Napoleón en el siglo XIX, ¿no? Pero bueno, igualmente este conflicto se inicia con la secesión de estos dos lugares, de estas dos ciudades de Ucrania, que se rebelan ante la hegemonía, ante el poder de Ucrania, se insubordinan, que es la ciudad de Lugansk y la ciudad de Donetsk. Estas dos ciudades representan lo que se llama la región del Donbass. Esto está ubicado geográficamente al este de Ucrania, y tanto Lugansk como Donetsk, y le sigue Mariupol, que aún sigue bajo dominio ucraniano, se enfrentan en ese lugar en los grupos paramilitares prorrusos que se identifican bajo un principio de autodeterminación de los pueblos, que es un principio del derecho internacional público, y se identifican como prorrusos, los cuales responden a el poder de
Putin. No así las otras ciudades, pero ya para ese momento, y estoy hablando del 12 de mayo de 2014, hoy ya a 10 años de ese hecho, cuando la Rusia consolida la península de Crimea, y esto se produce al sur de lo que es Ucrania, y tiene el dominio básicamente del Mar Negro y básicamente del Mar de Azov, que es la zona costera de la cuenca de estas dos ciudades importantes de Ucrania, que ahora están en manos rusas, ¿no? Pero dentro de esas dos ciudades hay un enfrentamiento armado entre lo que es el ejército ucraniano, que intenta tomar estas dos ciudades para su dominio político, y los grupos rebeldes que responden a Putin, ¿no? Que son los grupos prorrusos. Dentro de esto tenemos en Donetsk, que es la ciudad minera por excelencia en Ucrania, es donde está la principal resistencia. Y del otro lado, pegado, está la ciudad de Lugansk, que es la ciudad que produce o que tiene, digamos, el monopolio, el polo industrial de todos los insumos que necesita la minería en la otra ciudad, ¿no? Es como que una ciudad depende de la otra en función de su capacidad industrial y de su matriz productiva. Estas dos ciudades se autoproclaman, se independizan de Ucrania y responden a Rusia. A su vez tenemos que este lugar, la cuenca del Donbass, tiene sobre el dominio del Mar de Azov, y que lo que necesita, lo que busca actualmente Rusia es consolidar un corredor entre las dos ciudades, la ciudad que le sigue, que se denomina Mariupol, hasta Crimea, hasta la península de Crimea. Y esto requiere, bueno, desde ya un esfuerzo bélico más que importante, porque es un vasto territorio donde desde ya no se puede consolidar en la actualidad Rusia había desplegado 150.000 soldados, de los cuales no llegarían a tener la proporción de estar 3-1 frente al ejército ucraniano, ¿no? Que por otra parte el ejército ucraniano cuenta con el apoyo de la OTAN y los países de Europa. Pero igual hay que entender, estas son potencias mundiales, hay que entender que estos conflictos bélicos generan un alto impacto económico a nivel global. Sí, no solo el impacto económico, sino también el conjunto de problemas y a la vez de negocios que genera la guerra como cuestión colateral al conflicto. Totalmente. ¿No? Hay empresas norteamericanas vinculadas a la guerra, no solo en la venta de armamentos, sino también empresas de seguridad que contratan personas, soldados independientes, básicamente mercenarios, que hacen lo que no puede hacer el ejército ucraniano, digamos, en concepto de que es un ejército que debe responder a leyes internacionales de guerra. Claro, el impacto económico es a la vez negativo para algunos lugares y positivo para otros. Para otros que no están en el conflicto. Exacto. Básicamente, porque después la gran cantidad de personas, las migraciones forzadas a las cuales se ven obligadas grandes segmentos sociales, que ya lo vimos, genera un impacto negativo en los países limítrofes. Como por ejemplo fue en Hungría, en Polonia, en Rumania y en Bielorrusia, ¿no? Sí. Bueno, acá básicamente en la península de Crimea está el puerto de Sebastopol, uno de los puertos estratégicamente ubicados más importantes de la región, que es el que controla no solo el Mar Negro, sino el Mar de Azov, ¿no? Entonces, en esto es uno de los principios. Tenemos que analizar primero que Rusia anexiona la península de Crimea sobre el Mar Negro luego de que los habitantes de Crimea, rechazaran el cambio de gobierno y celebraran un referéndum independentista. Esto tuvo fecha el 12 de mayo del 2014, hace 10 años atrás, y a esta región se le suman Donetsk y Lugansk, como lo habíamos dicho antes, y piden integrarse a la Rusia de Putin, rechazando todo tipo de intervención que haya tenido Ucrania. Bueno, acá voy a nombrar un hecho
que no se analiza normalmente, porque no fue parte de la guerra, pero sí fue un hecho que marcó un conflicto en las relaciones internacionales, cuando el 17 de julio de 2014 es derribado un avión comercial de Malaysia Airlines en territorio ucraniano, ¿no? Este avión fue derribado, se hace una investigación internacional, mueren más de 290 personas, no. Era un avión comercial, un Boeing 747, es derribado por un misil antiaéreo y obviamente Rusia dice que fueron los ucranianos y los ucranianos dicen que fueron los rusos para generar este conflicto. Pero este atentado lo que buscó era generar una serie de sanciones internacionales, las cuales fueron ejecutadas a Rusia. De hecho, ahí recibe una serie de embargos. ¿Bloqueo comercial le hace? Bloqueo comercial y una serie de embargos a cuentas que tenía Rusia en Inglaterra y en Francia. Bueno, esto genera un conflicto también entre la OTAN, ¿no?, y las normas de seguridad aérea que tienen que garantizar las rutas comerciales. Desde ya, eso ya no se usa como ruta comercial, pero es un hecho poco analizado por la prensa, pero es un hecho muy grave y muy importante a tener en cuenta en este vínculo de las relaciones internacionales y las relaciones comerciales dentro de la guerra, ¿no? Bien, ahora vamos a nuestro caso, volvemos considerando los principios de la geopolítica y considerando nuestro país, ¿no? Nuestro país ya fue objeto de ataques o de intentos de invasión de otras potencias. El primer ataque que tiene como propósito invadir la Patagonia Argentina fue en 1670, cuando fracasa la usurpación de Puerto Deseado, uno de los hechos poco conocido y poco estudiado de la historia argentina, pero que debe ser analizado objetivamente o ser investigado más que nada, porque está dentro del historial de conflictos denominados conflictos del Atlántico Sur entre el siglo XVII y el siglo XIX, ¿no? La otra, sin dudas, es la que tiene lugar entre 1762 y 1763, que es la invasión inglesa al Río de la Plata. Fue antes inclusive de la de 1806 y 1807, la cual no tuvo el efecto porque no encontraron, no sé, lo que en términos de Mackinder sería la zona de interés o el área pivote que buscaban los ingleses en ese momento. La otra fue la de 1740, el primer intento de invasión a las Islas Malvinas, llevada adelante por el capitán del almirantazgo británico, George Hanson, en 1740, permanece en ese lugar hasta 1744 y se retira por falta de apoyos logísticos de su país, ¿no? Después, bueno, llegamos al año 1806, 1807, las invasiones inglesas tal cual las conocemos. Después llegamos al año 1815, momento en el cual Inglaterra intenta usurpar la banda oriental, es lo que hoy es Uruguay, que tampoco no lo logran por problemas que tuvieron ellos logísticos en cuanto a su arribo de tropas. Con eso querían consolidar básicamente el estuario del Río de la Plata, ¿no? Fue uno de los principios geopolíticos considerando la teoría de Mackinder. Después tenemos lo que fue, bueno, sin ningún lugar a dudas, la batalla de Vuelta Obligado, ¿no? En 1845, bloqueo anglo-francés que busca consolidar y tomar el río Paraná. Por ahí está bueno eso, profundizarlo después en otro tema, ¿no? Claro, Vuelta Obligado es una de las batallas más importantes de la historia argentina. Fue el 20 de noviembre de 1845, cuando es rechazada la flota anglo-francesa por iniciativa de Juan Manuel de Rosas, quien logra, a través de un ingenioso sistema de defensa materializado en cadenas que iban de orilla a orilla del río, y con eso logra rechazar a la flota anglo-francesa y logran repelerlos mediante un ataque terrestre. Un hecho poco estudiado también, conocido, pero habría que profundizarlo. Después tenemos la agresión por las Islas Malvinas en 1831, cuando
posteriormente, la primera agresión a Malvinas fue en 1831, pero es expulsado el gobernador Bernet en 1833. Desde ese momento nosotros perdemos, digamos, de alguna manera el dominio de las Islas Malvinas y pasan a manos británicas hasta el 2 de abril de 1982. Es por eso que así llegamos a tener, bajo nuestros principios y considerando estos 8 acontecimientos que buscan de alguna manera violar la soberanía nacional, consolidar nuestras zonas o áreas de interés, vemos cómo históricamente y lamentablemente lo perdimos, ¿no? De hecho, cuando en 1982 se lleva a la guerra de Malvinas o a la operación del 2 de abril, básicamente se va a imponer una operación militar para lograr forzar la negociación por parte de Inglaterra y nuestro país para consolidar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Ahí es donde se inicia, cobra vigor el derecho del uso capión. El uso capión es un derecho vigente en el derecho internacional público, el cual establece que después de un determinado tiempo, alguien que tiene el dominio sobre un lugar insular tiene el derecho real sobre ese mismo y a partir de ese momento pasa a ser soberano de ese lugar. En este caso, las Islas Malvinas cumplían 150 años y eso se ve forzado a iniciar la consolidación del mismo por medios militares, ¿no? De hecho, igualmente esto tiene otros detalles, tiene el incidente internacional en el cual en las Islas Georgias llega el empresario argentino Constantino Davidoff, desembarca en las Islas Georgias para cumplir con un contrato que se había celebrado con una empresa inglesa llamada Silverstein, en el cual Constantino Davidoff se comprometía al desmontaje de las viejas factorías balleneras que habían quedado en las Islas Georgias, dado que la caza de ballenas en el sur fue prohibida en 1976. De esta manera, cuando llega Constantino Davidoff a las Islas Georgias, iza la bandera argentina en el mástil y eso es inmediatamente denunciado ante el Foreign Office británico como usurpación de soberanía británica en el Atlántico Sur, y ahí se inicia lo que conocemos en la historia como el lobby del Atlántico Sur. Viejo principio, otra vez volvemos a la teoría de Mackinder, se da en este hecho. Así que bueno, con esta mi columna y gracias por el espacio, Tony. Bueno, excelente el análisis de la geopolítica a través del licenciado Ariel Ábalos. Ariel, bueno, nuevamente la semana que viene vamos a estar preparando algún tema a través de la geopolítica. Sí, y bueno, la próxima vamos a analizar en profundidad la cuestión de este hallazgo de petróleo en la Antártida, dado que el Tratado Antártico no prohíbe estrictamente la explotación. No, son 50 años que tenían, ¿no? Sí, pero igual no prohíbe sin límite de tiempo la exploración de estos recursos. Claro. Así que cualquier país del mundo puede explorar la Antártida. Lo hizo Rusia. Claro, como lo hizo Rusia, y descubre petróleo, ¿no? Otra vez volvemos a la teoría de Mackinder, esto del Earthland o el área pivote, vemos otra vez esto, cómo surge en el hallazgo de petróleo en la Antártida y cómo esto influye, ¿no? Porque a partir de ahora las relaciones internacionales de nuestro país tienen que estar ligadas al mundo occidental para poder enfrentar la amenaza soviética sobre este sector tan importante y tan caro a los sentimientos de nuestro país, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ariel. Gracias. Bueno, estamos escuchando a Ariel con la columna de Geopolítica, La Voz y el análisis del investigador de Historia Militar por la Universidad de la Defensa. To